Veremos cómo dibujar un vector eh, que se multiplica escalarmente por un vector dado. También veremos cuando dos vectores son paralelos y veremos la forma de escribir vectores como combinación lineal de su base canónica y cómo dibujarlos. Veremos cómo sumar vectores que están determinados por la unión de dos puntos y un ejemplo de un teorema geométrico demostrado mediante métodos vectoriales. El primer ejercicio es el siguiente. Dibujar el vector menos 3u, donde u tiene estas componentes. Bien, lo que hacemos primero pues es dibujar eh, el espacio coordenado y ubicar las dos primeras componentes, en este caso menos 2 tercios en x, quedaría aquí en la línea roja, este punto, menos 1 acá. Ahora lo que hacemos es proyectar aquí el punto de intersección. Estas líneas son líneas paralelas, son segmentos paralelos a los ejes X y Y respectivamente. Aquí en el punto de intersección subimos una unidad. Aquí lo tenemos. Este es pues la ubicación del punto menos 2 tercios, menos 1, 1. Y trazamos nuestro vector. Nuestro vector U sería este. Ahora para dibujar el vector que nos piden, menos 3u, recordemos que menos 3u sería igual al producto escalar menos 3 por menos 2 tercios menos 1, 1. Efectuando esta operación, que ya sabemos cómo hacerla por lo que vimos en la sección anterior de consistencia de multiplicación por escalar, multiplicamos menos 3 por cada una de estas componentes. Menos por menos, aquí nos da más. 3 por 2 nos da 6 y 6 dividido entre 3 nos da 2. Ahora menos 3 por menos 1, eso nos da 3. Y finalmente menos 3 por 1 nos da menos 3. Así que debemos de ubicar en el espacio coordenado este punto. Procedemos de manera similar como hicimos anteriormente para el punto menos 2 tercios menos 1, 1. Entonces ubicamos las dos primeras componentes, 2 y 3. Aquí las tenemos, 2 en X, 3 en Y. Ahora, como la tercera componente es negativa, entonces bajamos 3 unidades, como se observa aquí en la figura. Con 3 unidades hacia abajo, nuestro punto quedaría ubicado en esta posición. Ahora trazamos el vector, quedando pues que el vector menos 3u es este, aquí en rojo. Se observa aquí en la gráfica que los dos vectores pues, son paralelos. Después definiremos eso, pero básicamente aquí lo que podemos ver es que están sobre una misma recta. Esto hay que tener cierta precaución al hacer el esquema con las escalas. Las escalas para cada eje pueden ser distintas, pero lo vital aquí es que cada unidad de medida esté igualmente distanciada en cada eje. Bien, con esto tenemos el primer ejercicio. Nuestro segundo ejercicio consiste en probar cuando este par de vectores son paralelos. Necesitamos saber cómo se definen los vectores paralelos. Veamos la solución. Eso es lo que tenemos que recordar. Dos vectores A y B son paralelos si existe un escalar alfa no nulo, tal que el vector B se puede escribir como la multiplicación por escalar entre alfa y A. O viceversa, también es válido, ¿no? Realmente, como aquí A y B, los vectores A y B son arbitrarios, pues no hay distinción entre cuál
vector se puede escribir como producto por escalar con respecto al otro. Entonces procederemos. Aquí se observa, por ejemplo, que el vector menos 2 tercios de x más y, este vector lo podemos escribir en términos del otro como una multiplicación por escalar. Veamos. Multiplicando aquí, por ejemplo, por menos un tercio, tratándolo como factor común, digámoslo así, podríamos ver que este vector de aquí lo podemos escribir como 2x, cosa que multiplicar menos un tercio por 2x, pues obtenemos menos 2 tercios de x, siendo este primer sumado acá. Ahora, menos 3 veces el vector y. Observen aquí que multiplicar menos un tercio por menos 3y, obtenemos precisamente y. Hemos hecho pues una factorización, sacar como un factor común el escalar menos un tercio. Se observa pues aquí que tenemos precisamente nuestro escalar alfa. Ahí en este caso sería el escalar menos un tercio. Y el vector original, menos 2 tercios de x más y. Y el otro, 2x menos 3y. Con eso concluiríamos el ejercicio. A mirar un tercer ejercicio. Vamos a escribir un vector arbitrario en R3 como una combinación lineal de vectores de la base canónica. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué son esos vectores? ¿O cuáles son esos vectores de la llamada base canónica? Para observar esto, pues tenemos que recurrir a una definición. Y dibujar un vector que está precisamente dado como una combinación lineal de vectores de la base canónica. Vectores J y K son de la base canónica. Entonces, definamos nuestra solución, vamos a definirlo. Aquí tenemos estos vectores, cuando tenemos vectores en Rn con n mayor o igual a 2, aquí involucra los casos R2, R3, y para un n cualquiera mayor que 3, tenemos que estos vectores y j, de coordenadas 1, 0, 0, 1, en R2, en R3, estos otros de acá, para n mayor que 3, se escriben de esta forma en general. Noten ustedes que estos vectores tienen magnitud 1, son de longitud 1, son vectores unitarios. La magnitud no la hemos definido aún, pero en alguna próxima sección la definiremos. Pero basta simplemente con ver esto. Posteriormente veremos que efectivamente, de acuerdo a la definición de magnitud, longitud o norma, que son 3 términos para decir lo mismo, de vector, veremos que efectivamente es 1. Procederemos ahora a efectuar la solución de nuestro ejercicio. Veamos, aquí para 1, supongamos que tenemos un vector arbitrario, digamos un vector A de coordenadas A1, A2 y A3. Bien. Puedo observar que este vector lo podemos escribir como la suma de 3 vectores individuales, por ejemplo, A1, 0, 0, más 0, A2, 0, más 0, 0, A2. Por nuestra definición de sumado, esto lo podemos hacer. Al sumar, por ejemplo, estos dos vectores, obtendríamos, bueno, estos tres vectores, obtendríamos nuestro vector original. Ahora, por la multiplicación por escalar, tendremos
Este primer vector, pues aquí podríamos factorizar a sub 1, acá queda multiplicando a 1, 0, 0, más, aquí podemos factorizar a 2, sacamos queda 0, 1, 0, aquí factorizamos a 3, quedamos 0, 0, 1. Observemos que estos vectores, este y este otro, son los vectores de la base canónica de R3. Así que este vector lo podremos escribir entonces como A1 por el vector I más A2 por el vector J más A3 por el vector K, que son vectores de la base canónica. Básicamente esto es todo para este primer ejercicio de escribir un vector arbitrario en R3 como combinación lineal de los vectores de la base canónica. A esta suma suele llamársele combinación lineal de los vectores I, J, K. También se le llama a veces envolvente lineal. No simplemente términos para decir lo mismo, sino que dependiendo del texto que se esté consultando en un momento dado, pues hay que tener en cuenta la terminología para poder entender de qué nos están hablando. También se dice que los vectores I, J y K generan a R3. Es decir, se puede determinar cualquier vector, aquí en este caso, como nuestro vector A, como una combinación lineal de los vectores de la base canónica. Muy bien, con esto es nuestro primer ejercicio. Vamos ahora a pasar a solucionar el segundo. Y tenemos nuestro segundo ejercicio, dibujar este vector. Por lo que vimos en el primer ejercicio, menos 4j más k es el vector 0i, 0 por el vector i, menos 4j más 1k. Así, este vector realmente sería un punto en R3, coordenadas 0, menos 4, 1. Entonces, dibujar este vector básicamente es dibujar este punto en el espacio. Veamos, vemos como anteriormente, digamos, bajamos las dos componentes, bueno, el 0 ya, el 4, menos 4 aquí negativo en el eje Y, aquí lo tenemos, y subimos acá una mirada vertical para ubicar el punto, la tercera componente, que es 1. Y dibujamos el vector. Bueno, para resolver este otro ejercicio, sumar un vector u que va desde los puntos dados aquí hasta otro vector b desde los otros puntos dados, necesitamos una definición. Para unir, tener un vector que une dos puntos en el plano, supongamos que tenemos aquí en el espacio dos puntos P y Q de coordenadas como se ven ahí, A sub 1, A sub 2, A sub 3, B1, B2, A sub 3, B sub 3, y unos vectores que precisamente tienen como puntos finales estos puntos. Entonces vemos que el vector que va de P a Q, el vector PQ, es básicamente la diferencia entre lo que llamamos el vector B con lo que llamamos el vector A. En otras palabras, se restan las coordenadas de estos puntos desde el último al primero. Resolvamos pues entonces el ejercicio.
Entonces aquí tenemos pues lo siguiente. El vector u sería el vector que va desde aquí, esta primera coordenada, 2 menos 1, de acuerdo a la definición que vimos, 3 menos 0, 1 menos 2. Siendo pues que las coordenadas, entonces, las componentes de este vector serían, aquí el efecto de esta operación da 3, 3 menos 0 da 3, y 1 menos 2 menos 1. Para el otro vector b, tenemos algo completamente similar. Restamos las últimas coordenadas con las primeras, que sería 1 menos 2, 1 menos 0 y 1 menos 2 nuevamente. Así que tenemos, al efectuar estas diferencias, 1 menos 2 da menos 1, 1 menos 0, 1, y el otro sería 1 menos 2 menos 1. Así que para sumar este par de vectores, u más b, pues ya sabemos cómo hacerlo, es sumar componente a componente estos vectores así. 3 más menos 1 nos da 2, 3 más 1 nos da 4, y menos 1 y menos 1 nos da menos 2. Con lo cual tenemos resuelto el ejercicio. En este ejercicio demostraremos mediante métodos vectoriales el siguiente enunciado. El segmento que une los puntos medios alrededor de los lados de un triángulo es paralelo y tiene la mitad de la longitud que el otro lado. Veamos cómo podría ser su demostración. Supongamos que tenemos un triángulo ABC, como muestra aquí la figura, donde los puntos M y N son puntos medios de los lados AC y CB respectivamente. Debemos probar que el segmento MN es paralelo al segmento AB y que su longitud es la mitad de la longitud del segmento AB. Bien, para esto consideremos dos vectores, uno que va desde A a C y lo llamamos A, otro que va desde A a B, lo llamamos B, como se muestra aquí en la figura. Entonces tenemos que el vector que va desde C a B es la diferencia de los vectores B y A, debido a que al sumarse vectorialmente este vector con el vector A obtenemos el vector B mediante el método del triángulo. Tenemos ahora que también el vector AM y el vector MC son iguales a la mitad del vector A, debido a que el punto M es el punto medio del lado AC. Bien, como lo tenemos aquí en esta figura. Ahora, el vector CN, que va desde C a N, es igual a la mitad del vector diferencia entre B y A, debido a que N es el punto medio del lado CB. Ahora, por la regla del triángulo, tenemos que el vector que va desde M a N es igual a la suma vectorial de los vectores que va desde M a C y desde C a N.
Reemplazando, sabiendo que el vector MC, por lo visto anteriormente, era igual a la mitad del vector A, el vector Cn era igual a la mitad de la diferencia de los vectores B y A. Entonces tenemos que al efectuar esta suma es igual a la mitad del vector B, con lo cual el vector Mn es paralelo al vector AB, y por tanto podemos concluir que el segmento Mn, que sería la longitud del vector Mn, es igual a la mitad del segmento AB, donde AB es la longitud del vector AB. Y también podemos ver que estos segmentos Mn, el segmento AB, son paralelos, puesto que el vector Mn es igual a un medio del vector B. El escalar un medio es el que nos permite afirmar el paralelismo entre el vector Mn y B. Bien amigos, con esto hemos concluido nuestra presentación de hoy. Nos vemos en una próxima sección.